el plan de los supremacistas blancos es precisamente instaurar una supremacía blanca. Es absolutamente ridículo que una persona de origen migrante, latina o de donde sea, esté apoyando a los mismos que los expulsarían sin ninguna duda. Es absolutamente ridículo y patético, ¿no? Pues que alguien se crea que por llevar aquí X años de manera legal está fuera de esta ecuación. Muchos inmigrantes están de acuerdo con los grupos antiinmigrantes, con los neonazis, con los grupos de ultraderecha que están en contra de la inmigración. E incluso algunos se atreven a decir que discriminar es un derecho. Óigase bien, discriminar es un derecho. Hoy vamos a hablar de esto con un experto de renombre mundial, mi colega, el periodista Miquel Ramos. Miquel, gracias por estar con nosotros aquí en Canadá Tal Cual. Bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Un placer. El placer es todo nuestro, Miquel. Muchas gracias. Queríamos empezar por ahí. ¿Cómo se puede explicar que haya latinoamericanos aplaudiendo a los grupos de supremacía blanca en contra de los inmigrantes? Entre los que, por supuesto, muchos latinos afirman que discriminar es un derecho. ¿Qué decirles? Vamos a ver, esto no es nuevo. Esto yo diría que es uno de los grandes éxitos de las extremas derechas en estos últimos tiempos, que han logrado extender la idea a muchas personas de origen migrante de que los que vienen ahora son una amenaza no solo para el país, sino también para ellos mismos, que son de origen migrante. Es decir, han tratado de crear esta división de la comunidad entre los que ya están aquí, que no están a salvo, ojo, que yo quiero recordar que estas personas que creen que apoyando estas opciones de expulsión hacia los nuevos migrantes se creen que ellos están a salvo, pero no es así. Es decir, el plan de los supremacistas blancos es precisamente instaurar una supremacía blanca y por lo tanto ellos no están incluidos en este modelo de país, de nación. Por lo tanto es un absurdo, absolutamente un absurdo que alcanza cotas de ridículo, incluso, ¿no? Pues cuando vemos defender con tanta vehemencia a quienes, si pudieran, los expulsarían a ellos también, ¿no? Pero no es nuevo, no es algo único que suceda en Canadá, sucede también en Estados Unidos, sucede en Europa. Y bueno, al final lo que han tratado de hacer los propagadores de estos odios es hacer creer que estas personas migrantes pues no tienen los mismos derechos a tener derechos que la población blanca. ¿No? Es muy importante remarcar el tema del supremacismo blanco, porque todo esto ya no va de inmigración, todo esto va ya de racismo puro y duro, ¿no? Es decir, su proyecto y el vídeo que publicasteis el otro día, estamos hablando de grupos nazis. Los nazis son supremacistas que consideran a las otras razas ajenas a la nación canadiense en este caso, pero también en Europa, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente ridículo que una persona de origen migrante, latina o de donde sea, esté apoyando a los mismos que efectivamente los expulsarían sin ninguna duda. Sí, claro, es decir, ahí se habla un poco de la persona esclavizada de la casa y el esclavizado del campo. ¿Has hablado tú al respecto de eso? Yo lo comparo, es como unos pollitos en la puerta de la pollería aplaudiendo a quienes están dando vueltas en el asador. Ahora, claro, en el Parlamento de Canadá se presentó hace poco la ley antiodio, pero el Partido Conservador la rechazó argumentando que esta ley es una privación a la libertad de expresión y a la libertad religiosa. Miquel, yo quiero preguntarle, ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la deshumanización? Vamos a ver, hay una línea muy fina entre la libertad de expresión y, digamos, los derechos fundamentales, que muchas veces no debe solucionarse todo vía penal, es decir, vía sanción. Aquí lo que hace falta es mucha pedagogía y, sobre todo, unos gestores públicos, unos políticos, pero también unos periodistas y unos líderes de opinión que sean muy contundentes en la defensa de algo tan básico como los derechos humanos. Yo creo que toda democracia que prescinda de los derechos humanos como bandera es una democracia fallida. No puede ser simplemente una gestión de asuntos burocráticos, sino que debe tener unos pilares, ¿no?, de igualdad, de justicia y de respeto a la diversidad, ¿no? Y quieran o no, estos propagadores de odio, las sociedades siempre han sido diversas y lo son actualmente y lo van a ser todavía más en un futuro. Además, es muy curioso
cuando hablamos de Estados Unidos y de Canadá, que son dos países forjados por inmigrantes, creados por inmigrantes, donde la población nativa, ¿no?, las que de verdad tendrían derecho a reclamar esa, digamos, propiedad, ya no de la tierra, sino incluso de esa nación originaria, pues precisamente son también los que sufren racismo en muchos casos, ¿no? Los pueblos originarios en Canadá, en Estados Unidos. Por lo tanto, es bastante ridículo, pero bueno, es parte también del proyecto colonialista europeo, ¿no? Que se remonta a siglos atrás y que considera que los blancos tenemos derecho a someter a los demás pueblos porque somos el faro de la civilización y los demás son pueblos atrasados que no merecen ningún tipo de igualdad, ni respeto, ni siquiera ni ningún derecho, ¿no? Y por lo tanto, esto es una continuidad de un proyecto supremacista que empieza hace mucho, ya digo, en tiempos de colonialismo, pero que en su nueva versión, en el momento actual, pues se demuestra con el odio hacia las personas migrantes, sobre todo hacia las personas migrantes no blancas, ojo, que Claro. yo entiendo que aquí con un noruego, con un sueco, con un suizo, pues posiblemente no tendrían estos discursos de odio, ¿no? Es una cuestión racial, única y exclusivamente, ¿no? Claro, Miquel. Y ahora, esos discursos de odio antes venían empaquetados en botellas transparentes, es decir, cabezas rapadas, botas negras altas, esvásticas o signos del nazi por todas partes. Ahora, al parecer, es como si ese veneno lo hubieran embotellado en un empaque pues mucho más atractivo, mucho más bonito y mucho más inofensivo. Entonces, de esa manera, de algunos de estos supremacistas están entrenando en parques a la vista de todas las personas y confunden el patriotismo y la historia y la protección de los derechos con este tipo de manifestaciones. ¿Cuál es realmente el peligro? Ellos se dieron cuenta que ya eran demasiado detectables y por eso hicieron, digamos, un cambio de imagen y una campaña de marketing, podríamos decir. Sí, yo quisiera que entendiéramos que esta renovación de estas ideas que vienen originalmente del fascismo y del nazismo que sufrió Europa durante los años 30-40, esto tiene un proceso, esto no es nuevo, esto empieza a haber un cambio, digamos, en la retórica, en la estética, en el lenguaje, en las formas, ya hace aproximadamente 30-40 años en Europa, ¿no? Ya empiezan a renovarse un poco porque evidentemente vienen de Auschwitz, es decir, estas ideas vienen del nazismo, del Holocausto, por lo tanto había que venderlas en un contexto ya democrático, digamos, ¿no? En una Europa democrática y por lo tanto empiezan a renunciar a algunas de sus banderas, ¿no? Pues a las esvásticas, el racismo biológico, entonces empiezan a cambiar el lenguaje y ya empiezan a hablar de culturas incompatibles, de la civilización occidental en peligro, de los problemas de choque de civilizaciones, de las religiones que no se adaptan o las culturas que no se adaptan a nuestros valores, etcétera. Todo lo envuelven en una nueva retórica, pero que al fin y al cabo bebe de la misma fuente nazi y fascista de los años 30-40. Lo que pasa es que efectivamente es un nuevo marketing. Ahora bien, pusisteis el vídeo muy interesante y muy acertado sobre estos nuevos grupos abiertamente supremacistas, neonazis, ¿no?, que están actualmente en auge en Estados Unidos, en Canadá, también en Europa, tengo que decirlo, también aquí en España. Pero estos están tan empoderados y se permiten estas licencias de poder salir públicamente y mostrarse y tener un discurso cada vez más vehemente y más radical, porque detrás hay un proceso de normalización de estas ideas, que no lo han hecho ellos, lo han hecho políticos, que están ahora mismo gobernando en muchos países o que son actores principales. Hay una nueva extrema derecha que está logrando poder y está normalizando todas estas ideas que hace 30, 20 años nos horrorizaban, ¿no? El ejemplo más evidente y más cercano quizás lo tenéis con Donald Trump, ¿no? Todo lo que él plantea en muchos casos es lo que planteaban históricamente todos los supremacistas blancos en Estados Unidos hace muchos años, evidentemente con capuchas y con otros envoltorios, ¿no? Pero efectivamente la idea, quienes normalizan estas ideas son políticos y son influencers y son periodistas y son personajes públicos que van poco a poco cruzando líneas rojas hasta que ya
parece que es normal o incluso aceptable ser racista, ser machista, ser homófobo, etcétera, ¿no? Y esta normalización del odio lo que produce es que supuren todos estos grupos abiertamente nazis, como los que habéis tratado vosotros en el vídeo, ¿no? Que se sienten respaldados por un discurso oficial, tan oficial como que Donald Trump no ha dejado de hacer guiños a grupos supremacistas blancos y bueno, la policía del ICE es, digamos, el sueño húmedo de todos estos grupos de extrema derecha. Además, muchos de ellos están integrados dentro de estas fuerzas policiales y aquí, por ejemplo, en Europa, muchos grupos neonazis están pidiendo que haya un ICE aquí en Europa que haga lo mismo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, estos pueden ser anecdóticos, estos grupos que habéis sacado en el vídeo, pero son una muestra de que alguien está normalizando estas ideas, alguien está permitiendo que esto entre dentro del juego democrático, ¿no? De una manera muy peligrosa. Claro, por supuesto. Y es que lo vimos en el desfile militar del 4 de julio. Donald Trump, pues no tuvo absolutamente ningún problema con este desfile de estas personas con capuchas blancas, con banderas que claramente estaban haciendo una alegoría, digamos, a todo el supremacismo blanco. Yo quería preguntarte, Miguel, ¿cuál es la opinión que te merece la nueva película de Elon Musk? Que, bueno, no es una película de Elon Musk, pero que transmitió Elon Musk por su red social X y que habla de este movimiento antiinmigrante, si es que a eso se le puede llamar así. No la vi todavía y si la veo será de forma pirata, es decir, no le pienso regalar ningún dólar a esta persona, Estamos que no le hace falta. perfectamente de acuerdo. No le hace falta tampoco. Pero bueno, hay que entender que la extrema derecha está inmersa en lo que se conoce como batalla cultural. Es decir, ellos hace muchos años que vienen acusando, digamos, al establishment, a la cultura, de ser prisionera de una especie de contubernio marxista, ¿no? Ellos hablan, de hecho, de marxismo cultural, ¿no? Porque hay películas que hablan de igualdad, hablan de tolerancia, hablan de derechos humanos, ¿no? Y se genera una empatía, se genera pues una serie de ideas, ¿no? Que para de otra forma pues son los mínimos básicos de convivencia en cualquier democracia, pero para ellos eso es todo un plan, un contubernio, ¿no? Dirigido para someter, digamos, y para manipular la verdad. ¿Y cuál es la verdad que ellos defienden? Pues la verdad es que efectivamente, como decíais antes, la discriminación y el odio, pues son para ellos opiniones respetables, incluso son el modelo a seguir. Para ellos hay que entender una cosa muy importante. Para ellos la igualdad, algo tan básico como la igualdad o incluso como la solidaridad, ¿no? Es algo muy humano también, es una imposición. Para ellos entienden que esto es artificial, que la diversidad es artificial y que por lo tanto hay un orden natural donde hay unas jerarquías de razas, unas jerarquías de culturas, unas jerarquías de clase social, etcétera, que deben permanecer. Has hablado de un concepto que me ha llamado muchísimo la atención en otras entrevistas y es la victimización del privilegiado, es decir, cómo esos hombres blancos heterosexuales, ahora que toda la vida ha sido un grupo privilegiado, se encuentran victimizados. Es como si la igualdad fuera un juego de suma cero, ¿no? Entonces, por cada derecho que adquieren las comunidades LGBTI o las mujeres o los afrodescendientes, entonces es un derecho que se les está quitando a los hombres blancos heterosexuales. Pues desde el lado de la inmigración algunos lo aplauden, ¿no? Claro, porque ellos consideran que cuando las mujeres ganan derechos o cuando las personas LGTB ganan derechos o las personas migrantes ganan derechos, ellos pierden, ¿no? Porque ellos no pierden derechos, ellos lo que pierden son privilegios y aspiramos a sociedades igualitarias, a sociedades donde todas las personas sean consideradas iguales independientemente de dónde nazcan, el color de piel que tengan, la religión que profesen y la orientación sexual que tengan, ¿no? Esto yo creo que es un mínimo consenso democrático, pero es que es ahí donde va la extrema derecha a dinamitar ese consenso. Eso es la batalla cultural. Cuando hablamos de batalla cultural es tratar de hacer creer efectivamente pues que la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad, la diversidad son imposiciones, ¿no? Yo hablaba antes de un orden natural que ellos defienden que está basado en esas jerarquías tradicionales de raza, clase, género, etcétera, ¿no? Ahora bien, para esa batalla cultural, ellos necesitan romper esos consensos de múltiples maneras. Algunas son mediante la normalización de esos discursos de odio, por una parte, pero también creando artefactos culturales, entre comillas, ¿no? Como las películas de las que hablabas, de Elon Musk y otros artefactos, otros productos, ¿no? Que traten de
derribar o plantear una verdad alternativa a este modelo de sociedad que algunos que crecimos entendiendo que la democracia es al final una sociedad donde todas y todos debemos tener los mismos derechos e igualdad de oportunidades, pues eso ellos lo que pretenden derribar, ¿no? Y su proyecto es profundamente antidemocrático. Es que al final, si nos damos cuenta, todo el proyecto que está llevando a cabo Donald Trump, ¿no? El llamado proyecto 2025, etcétera, y toda el desmontaje del andamiaje democrático no solo va de derechos, va también de atesorar todas las capacidades institucionales para favorecer a su propia camarilla de fieles, ¿no? Y al final conservar esas estructuras, esas jerarquías sociales durante siglos, ¿no? Por lo tanto, todo forma parte de un mismo plan, ¿no? Lo triste es que están convenciendo a mucha gente pues de clase trabajadora o gente migrante o gente que en principio está perjudicada por estas ideas. Lo que pasa es que la extrema derecha está ofreciendo algo que va más allá de esta identidad. Es decir, si una persona migrante está votando a alguien que lo quiere expulsar o quiere expulsar a sus semejantes, no lo hace porque esté votando como migrante, lo hace porque está votando desde otro prisma, desde otro lugar seguro que le ha ofrecido la extrema derecha, ¿no? Pues por ejemplo, Claro, como hombre cabreado ante el sí. feminismo, ¿no? O como hombre temeroso ante los derechos LGTBI, ¿no? Y por tanto, esto va por delante, ¿no? Que su condición de migrante, ¿no? Porque al final también es una especie de autoodio, ¿no? Que ellos no se sienten identificados con los inmigrantes, Es ¿no? que allá va mi punto, es decir, o sea, si hay un autoodio porque se considera, pues de la manera más errónea y más torpe del mundo, que hay migrantes de primera clase y migrantes de segunda clase. Hay quienes dicen, es que yo vine legalmente, entonces los otros son el problema. Es decir, yo me pongo del lado de estos xenófobos, de estos racistas, pensando que si me camuflo como ellos no se van a fijar en mí, sino se van a fijar en el resto. Y entonces ahí se pregunta uno, bueno, cómo puede hablarse de fronteras ordenadas, de orden migratorio, de legalidad en la migración o de orden en la migración sin caer en la deshumanización? Efectivamente, pero es que este es el absurdo de esta posición porque efectivamente tratan de desmarcarse de este colectivo en el que quieran o no están incluidos. Es decir, estas personas migrantes hay que recordarles que el proyecto de estos grupos supremacistas es racial. Es decir, ellos, si no son blancos, están también en la lista de remigración. Que no lo olviden, aunque tengan papeles. De hecho, por mucho que ahora se suavice un poco el discurso y se hable solo de los ilegales y tal, el proyecto es de una, digamos, supremacía racial y por lo tanto es absolutamente ridículo y patético, ¿no? Pues que alguien se crea que por llevar aquí X años de manera legal está fuera de esta ecuación, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que hay que hacer entender a muchísima gente, pero es también como una mujer que vote a un candidato que sea abiertamente machista porque cree que ella no va a sufrir este machismo en su entorno. Y bueno, y al fin y al cabo, pues al fin y al cabo, como mujer no puede sufrir, sino en este momento, en otro momento. Por lo tanto, siempre ha habido, siempre ha habido personas que han formado parte de colectivos que han sido históricamente discriminados y que en algún momento han apoyado a sus propios verdugos, ¿no? Claro. Por motivos diferentes, ¿no? Pero bueno, es un absurdo y es un éxito para la extrema derecha. Pero bueno, el tiempo demuestra que poco a poco se verán frente al espejo y se darán cuenta de que están apoyando efectivamente pues a quienes también los van a deportar a ellos si pueden. Claro, por supuesto. Y digamos, de alguna manera, en Canadá, países como Canadá fueron construidos sobre la base del multiculturalismo, sobre la base de la migración. Indios, chinos, afros, latinos, europeos. Pero aquí entra un factor importante que está llevando a cabo la extrema derecha, sobre todo en América del Norte, en Canadá y en Estados Unidos, que es reescribir la historia. Hay un libro magnífico de Jason Stanley, que yo os lo recomiendo. Este libro es magnífico, que precisamente explica muy bien estas narrativas de explicar la historia, borrando precisamente todo esto que estás comentando. Es decir, para ellos la nación americana y canadiense se creó por blancos. Es decir, los demás estaban ahí
casi que de casualidad o les hacían un favor, incluso a los esclavos, ¿no? Les hicieron un favor trayéndolos a América, ¿no? Y esto es una estrategia de reescribir la historia totalmente, ¿no? Y claro, si ellos consiguen instalar este relato donde las personas afrodescendientes, las personas nativas, las personas que vienen de Asia y de otras comunidades que han construido la nación americana, en Estados Unidos y también en Canadá, de una manera evidente, ¿no? Imborrable, por mucho que lo intenten, ¿no? Pero claro, es verdad que hay gente que se cree, que se quiere creer esto, ¿no? Que precisamente aquí es donde debemos estar explicando esta historia, y por eso hay que explicar también que en Estados Unidos se está llevando a cabo una revisión de todo el material que se enseña en los colegios, que se puede consultar en las bibliotecas, porque están borrando precisamente cualquier huella que denuncie la esclavitud, que denuncie las leyes Jim Crow, que denuncie todo ese racismo estructural y sistémico que atraviesa América del Norte desde su fundación. Y estos países no se entienden sin el racismo, y no se entienden tampoco sin el papel que jugó la inmigración para construirlo. A nosotros desde Europa nos resulta a veces hasta un poco cómico y ridículo los discursos antimigratorios en Estados Unidos y en América y en Canadá, porque somos muy conscientes de que es un país creado por inmigrantes. ¿Qué estás diciendo, no? Si aquí alguien tiene derechos son los nativos, ¿no? Y los nativos nunca han estado en estas posiciones, no todo lo contrario, son objeto también de discriminación en su propio país, ¿no? Por lo tanto, nos parece tan ridículo, ¿no? Y además ver estos apellidos de origen italiano, de origen británico, de origen alemán, ¿no? Hablando de inmigración, ¿no? Y dices, pero bueno, que tú estás en otro continente, amigo. Sí, sí, Que sí, tú, por ¿de supuesto. dónde estaban tus abuelos? ¿Tus abuelos cómo vinieron? ¿Con un contrato de trabajo? ¿De verdad? No, Las, evidentemente que no. las primeras naciones son de una extrema generosidad y terminan ellos, que son los dueños de la tierra, también siendo discriminados por aquellos que llegaron como inmigrantes, que rechazan al mismo tiempo la inmigración de los no blancos, por supuesto. Pero fíjate una cosa, este odio hacia la diversidad, que ya te digo que es una batalla perdida para ellos, porque las sociedades siempre han sido diversas y lo van a seguir siendo, es un proceso imparable, lo quieran o no, esto va a ser así en un futuro. Al fin y al cabo, lo que consigue, y es algo muy importante este punto, es algo que es también instrumental para el sistema, ¿no? Para el sistema neoliberal, ¿no? El que estamos viviendo, que es precisamente fragmentar a la clase trabajadora. Porque si nosotras y nosotros nos estamos peleando porque tú eres latino, yo soy canadiense, tú eres de origen chino, etcétera, al final, si vemos que el problema de la vivienda, el problema de los servicios públicos, el problema de cualquier tipo de problema que viene también por una mala gestión de la economía o de los servicios públicos, si tú le echas la culpa a tu vecino, no estás apuntando hacia arriba. Y eso en España, por ejemplo, o en Europa, que tenemos servicios públicos pues bastante consolidados, ¿no? Una sanidad pública, una educación pública, que es algo que apreciamos mucho, ¿no? Y que en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen, ¿no? Al mismo nivel que tenemos nosotros, ¿no? Pues claro, aquí la extrema derecha lo que trata de hacer creer es que los problemas de acceso a estos servicios son culpa de la inmigración y no culpa de que haya gestores que estén cada vez más asemejándose al modelo norteamericano, es decir, privatizándola. Si no tienes dinero no puedes ir al médico, ¿no? Este es el problema, ¿no? Están precarizando lo público para favorecer a lo privado, ¿no? Y aquí, claro, es muy útil que le echemos la culpa al inmigrante, que le echemos la culpa al diferente, ¿no? Por acaparar estos servicios, ¿no? Cuando al fin y al cabo para nosotros, en Europa al menos, o al menos aquí en España, los servicios públicos son un bien muy preciado. Es decir, todos entendemos que todo el mundo tiene derecho a ir al médico si está enfermo y no tiene por qué pagar, ¿no? Porque ya pagamos impuestos por esto, ¿no? Por lo tanto, esta es la fórmula que aquí en Europa está utilizando la extrema derecha para confrontar a la clase trabajadora, enfrentar a los vecinos entre sí. Mi problema de no poder ir al médico o que haya una lista larga de espera no es porque mi vecino se haya puesto enfermo, es porque el gestor o el gobernante está privatizando la sanidad. Entonces, cada vez hay menos recursos para lo público, ¿no? Y esto es una fórmula ganadora para el establishment, para el sistema, ¿no? Porque mientras nos peleamos entre nosotros, pues ellos van vendiendo todo lo público, ¿no? Claro, por supuesto, es que entre los políticos más tengan a quien echarle la culpa y no se utilicen de carne de cañón para que entre nosotros nos mordamos, pues obviamente ellos van a lavarse las manos, pero precisamente allá quiero ir, Miquel, porque ya pasando, digamos, como al tema de las acciones generadas
El País, el periódico tal vez de habla hispana más importante del mundo, te hizo una entrevista hace poco, bueno, hace un tiempo, y tituló una frase que me llamó poderosamente la atención para aquellos que dicen, hombre, eso ha pasado toda la vida aquí, eso es normal, todavía no ha pasado nada. O sea, estamos esperando pues levantar los muertos para ahí sí actuar, ahí sí protegernos, ahí sí saber que algo está pasando. Y la frase es, los discursos de odio siempre preceden a los crímenes. ¿Cómo ocurre ese tránsito? ¿Cómo pasamos de ser una sociedad del comentario racista, del meme, del mal chiste, de esos comentarios, digamos, a la agresión? ¿Cómo es ese tránsito? Tenemos múltiples ejemplos. En Norteamérica tenéis la historia reciente de los linchamientos en el sur de Estados Unidos, por ejemplo. Estos linchamientos eran posibles porque la sociedad entendía que un negro no podía hacer determinadas cosas. Y esto estaba normalizado. Ese discurso de odio racista formaba parte del sentido común de aquella época, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que generaba que después a un negro sin juicio alguno se le colgase en la plaza del pueblo y fueran los niños a verlo y se hicieran fotografías con este hombre colgado, ¿no? De un árbol, ¿no? Y esto, antes de colgarlo, había un discurso de odio normalizado, aceptado, consensuado. Pero sucedió lo mismo en el Holocausto. El Holocausto no empieza con las cámaras de gas. El Holocausto empieza con un discurso contra los judíos que viene de siglos atrás. Y poco a poco esto va, digamos, haciendo que la sociedad alemana y gran parte de Europa entienda que está bien expulsar a los judíos, a los gitanos, a los opositores políticos, meterlos en un campo de concentración y también exterminarlos al fin y al cabo, ¿no? Por lo tanto, todo genocidio, todo crimen de odio, tiene antes toda una educación que va poco a poco normalizando estos odios. Y al final, cuando tú has deshumanizado a un colectivo, a una persona, a los negros, a los latinos, a las personas LGTBI, a los extranjeros, al diferente, al final tú acabas aceptando que lo que le pasa pues es normal, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Y porque casi que se lo merecen, ¿no? Entonces, claro que hay que vacunar desde el principio. Y el principio es el prejuicio. Y el prejuicio es la base de todo. El racismo, los odios que están ahí latentes, ¿no? Y que luego hay propagandistas que se encargan de meter más fuego, ¿no? Para que caliente. Yo recuerdo Donald Trump hablando de que los haitianos se comían a los perros o a los gatos, ¿no? Que era una ridiculez y era mentira, pero bueno, ya está deshumanizando a un colectivo de personas, a los haitianos, acusándolos ya casi de canibalismo o de prácticas absolutamente aberrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, evidentemente, si un agente del ICE mata a un haitiano, ¿no? Pues la gente dirá, bueno, estos son los que comen gatos, ¿no? Los que comen perros, sí, son unos bárbaros, pues algo habría hecho, ¿no? Y Claro, todo esto es un proceso. es decir, si Donald Trump hace eso es porque sabe que tiene combustible. O sea, perdóname la expresión, pero él sabe que tiene tontos que lo sigan y tiene tontos que lo aplaudan y tiene tontos que digan, sí, claro, es que sí come perros, es que sí comen gatos, es que yo los he visto. Y termina un colectivo, una conciencia colectiva, digamos, cambiando todo ese concepto cultural acerca de una raza, de una nacionalidad, de una orientación sexual o de un género, sencillamente, porque un líder político se le ocurrió decir, como aquí en Canadá, que los jóvenes de Canadá no estaban teniendo trabajo porque había demasiada migración india. Entonces, estigmatiza, deshumaniza a las personas de proveniencia india, que podemos discutir que las políticas hayan sido desordenadas al momento de la inmigración. Eso lo podemos discutir. Pero ¿dónde pasamos de discutir políticas migratorias, de discutir políticas de vivienda, de salud, de servicios públicos generales, allá deshumanizar a esas personas y hacerlos responsables? ¿Cuáles son esas palabras, digamos, que nosotros deberíamos como detectar en los discursos, en medios de comunicación, en políticos, incluso en todos esos rebaños que siguen a estos políticos de ultraderecha? Sí que es verdad que hay un componente de estupidez, ¿no? En quien se cree todas estas cosas, pero también hay un componente de maldad, es decir, hay mucha gente que cree realmente que el racismo es no solo tolerable, sino que está bien el racismo, ¿no? Y se reivindican como racistas y son personas inteligentes, ¿no? De hecho, la mayoría de propagandistas del odio son personas inteligentes que saben muy bien cómo manipular y cómo difundir este odio y que tenga estos resultados, ¿no? Y la maldad existe, ¿no? Y por lo tanto, a veces
confluye con la ignorancia, pero a veces no, a veces van por separado, son dos campos distintos, ¿no? Pero efectivamente hay que entender que la construcción, digamos, de un enemigo se basa también en la construcción de la otredad, que es lo que llamamos, ¿no?, la alteridad, el considerar que hay gente que no es parte de la sociedad, ¿no?, ya porque sea diferente por su manera de amar, por su color de piel, por su género o por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a construir esta otredad, ¿no?, es decir, por ejemplo, ¿no?, los canadienses y los latinos, ¿no? Ya, pero es que yo soy latino y llevo 2 generaciones aquí. Ya, bueno, pero no eres canadiense, ¿no? Al fin y al cabo, esto que queda un poco en el subconsciente tiene un pozo absolutamente supremacista, blanco, ¿no? Y esto hay que entenderlo, ¿no? Es decir, detrás de todas estas retóricas y más lo que me has contado sobre la población que viene de India o de Pakistán, o aquí, por ejemplo, en España, pues es mucho hacia las personas de Marruecos o de Algeria, ¿no? Pues es una especie de intentar hacer creer que la identidad de este país es homogénea. Es decir, que los españoles somos todos blancos, cristianos, católicos, y que todo lo que no sea así no es español o no merece ser español, ¿no? Sí, Y en blancos, heterosexuales Sí, y claro. ultracatólicos conservadores. Pero, Miquel, un debate sobre estas personas que vienen, por ejemplo, de la India o, por ejemplo, de la China y quieren traer su cultura y quieren vivir su cultura en Canadá o en Estados Unidos o en España o en Italia. ¿Cuál es el problema realmente de que esas personas quieran, algunos lo llaman, imponer esa cultura, ese arraigo que traen desde allá? Porque en el caso de los latinoamericanos, muchas veces, y esto sí de alguna manera me parece que pueda llegar a ser discutible, muchas de las personas que vienen de Latinoamérica se quejan de la corrupción en Latinoamérica, de los gobiernos, del estado de cada uno de los estados latinoamericanos. Sin embargo, hacen de la corrupción el producto número uno de exportación, porque llegan a estos países a hacer trampa o a mentir o a buscar un refugio que no necesitan o a vivir, por ejemplo, de los subsidios. Eso genera un rechazo entre otra parte de la comunidad latina. Y eso hay que rechazarlo per se porque simplemente está mal hecho. Mentir, robar, está mal hecho. Pero ¿por qué se tiene que asociar con la imposición de una cultura que quieren traer desde otros lugares? Son dos cosas distintas. Una Exacto. persona que va a vivir a otro país, la única obligación que tiene es acatar la ley. Esta es la única obligación. Es decir, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que desde Norteamérica se hable de imponer costumbres o imponer modos de vida, cuando aquí sales por el centro de Madrid, por ejemplo, y todos son cadenas norteamericanas de Burger King, de Starbucks. Entonces, yo no siento que aquí la colonización venga de África o venga de Asia, ¿no? Aquí la colonización viene de Estados Unidos directamente, ¿no? Por ejemplo. Pero nadie se queja, nadie tiene un discurso racista contra Norteamérica por haber llenado de establecimientos de origen norteamericano todas las ciudades de Europa, ¿no? Como digo, una cosa es el respeto a la ley, que es algo a los que todos los que van a un país deben someterse por una cuestión evidente. Pero, otra cosa es la cultura de cada uno. Claro que cada uno tiene derecho a profesar su costumbre, su cultura, siempre que no transgreda la ley, obviamente, allá donde resida, ya sea en otro país o en el propio. Es decir, aquí. Pero esto es de verdad un elemento de. Eso es una de las banderas que utiliza la extrema derecha para hacer creer que Confundir. estas personas no se integran, ¿no? Vamos a ver. Yo conozco muchísimas personas que han venido del norte de Europa, del Reino Unido, incluso de Estados Unidos, que vienen a España y tienen sus costumbres de allí y nadie se las cuestiona, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, a personas de origen árabe que tienen sus costumbres de rezos o otras, ¿no?, que no hacen daño a nadie y que no infringen ninguna ley, ¿no? Los Pues esto ya se demonizamos. entiende como una afrenta, ¿no? Como míralos, es que están ahí en sus cosas, ¿no? Y dice, bueno, ya también están los ingleses en las costas de Andalucía y de Valencia haciendo sus cosas también, ¿no? Y muchos llevan 30 años viviendo aquí y ni siquiera hablan español, quiero decir, y no hay ningún problema contra ellos nunca porque son blancos, obviamente, ¿no? Pero claro, si vemos a 4 pakistaníes haciendo sus cosas y si bebiendo té en la calle y tal, pues ya nos asustamos. Esto es profundamente racista, esto es profundamente producto de ese supremacismo blanco del que hablamos desde siempre. Y como digo, claro que si yo vengo de España a Canadá o a Estados Unidos
y tengo mis costumbres, tengo mi manera de vivir la vida sin hacerle daño a nadie, sin transgredir ninguna ley, tengo todo el derecho del mundo. Igual que si algún canadiense o un colombiano o un chino o un pakistaní viene a mi país y quiere tener sus costumbres siempre que no transgreda las leyes, es bienvenido y puede hacerla sin ningún problema. Conflictivizar eso es parte de la estrategia de la extrema derecha, porque ellos quieren hacer entender de que no podemos convivir. De que para ellos la convivencia es imposible, la diversidad es conflicto. Y para ellos, para hacer creer esto, tienen que problematizar esa diversidad y tienen que criminalizar esta práctica cultural diferente que, insisto, que no haga daño a nadie y que no transgreda ninguna ley, ¿no? Entonces es absolutamente ridículo, pero es verdad que les funciona, porque existe ese odio, ese miedo al diferente, eso de que no entiendes algo y lo rechazas, ¿no? Pues bueno, yo convivo en mi barrio con mucha gente de Latinoamérica, vive donde vivo yo, y tienen sus costumbres, sus cosas, y aquí no estamos en conflicto, al contrario, ¿no? Pues a mí me gusta aprender también de ellos, ¿no? Y también cuando viajas a otro país, pues te gusta también aprender de las otras culturas, ¿no? Y hay que tener una mente abierta y hay que entender que las sociedades, pues efectivamente son diversas y tenemos que aprender a convivir con esta diversidad, ¿no? Claro, cuando el problema no es el hijab o el hábito de la monja, el hijab de la señora musulmán o el hábito de la religiosa, entonces el problema más bien es el fanatismo que se siente al respecto, Miquel. Pero no puedo dejarlo ir antes de que hablemos de un par de palabras que usted mencionó hace tanto, y fue crimen de odio. Hablemos un poquito acerca de esto porque les quiero contar a todos en Canadá Tal Cual que Miquel tiene un exitosísimo podcast en Spotify y en todas las plataformas, supongo, de audio. Yo soy consumidor habitual de este podcast y se llama Crímenes de Odio. Hablemos un poquito de eso ya para ir cerrando, Miquel. Pues te agradezco que lo menciones. Es un proyecto que empezamos hace 1 año y medio a través de la cadena SER, del Grupo del País también, que tratamos de explicar algunos casos a lo largo de la historia, muchos en España, pero también en Estados Unidos, en Alemania, en Colombia, etcétera, donde ha habido crímenes motivados por el odio, es decir, donde se ha seleccionado a una víctima por su condición, es decir, a una persona por ser migrante, por ser negra, por ser transexual, por ser homosexual, por ser de determinada ideología política, y esto lo que ha habido es, en este caso, en lo que recogemos en el podcast, son crímenes que han marcado, ¿no?, de alguna manera el contexto y que vienen atravesados también por un contexto de discursos de odio que han motivado este crimen, ¿no? Y por tanto, para nosotros era muy importante explicar que no son solo true crimes, ¿no?, porque en realidad la serie está pensada como un true crime, pero que tiene detrás toda una historia que explica precisamente lo que estamos hablando hoy aquí, que es cómo se genera ese odio, qué consecuencias tiene este odio, ¿no?, y cómo reacciona la sociedad también, porque en todos estos casos he tratado de poner sobre la mesa cuál ha sido la reacción de los políticos, de la sociedad, de los medios de comunicación, y es muy interesante para entender qué es el odio, qué es el racismo, qué es la LGTBI-fobia, qué son los grupos de odio también, ¿no?, porque en estos casos muchos de los perpetradores son miembros de grupos neonazis, como los que habéis hablado anteriormente, porque al fin y al cabo, como bien hemos dicho antes, los discursos de odio son el combustible, son lo que preceden a que luego tengamos casos tan brutales como los que en este podcast explicamos. Es cierto, Kelly, recomendadísimo de verdad ese podcast. Yo quisiera de verdad agradecerle muy especialmente que haya estado con nosotros en Canadá Tal Cual, porque realmente fue para nosotros supremamente chocante ver cómo muchos latinos, e incluso, y ya para ir cerrando, había un señor que su canal de YouTube, en su foto, en su avatar, tiene una estrella de David y se presenta como judío, como defensor del sionismo, y estaba al mismo tiempo de acuerdo con estos supremacistas blancos que hablaban de la cuestión judía, de las 14 palabras, y que claramente son absolutamente nazis. Entonces, claro, es que aquí hay que entender. Quisiera de alguna manera cerrar con esto agradeciéndole de verdad, porque es supremamente importante para todos nosotros entender esta situación que estamos viviendo, no normalizarla, protegernos,
pero sobre todo entenderla desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de un estudioso como lo ha sido usted. Miquel, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros en Canadá Tal Cual. Muchas gracias a vosotros y quería hacer un apunte sobre esto que acabas de comentar, es decir, el proyecto sionista, es decir, y en este contexto que estamos viendo ahora de guerra y de genocidio, no está reñido con el supremacismo blanco. De hecho, hay un gran apoyo del supremacismo blanco al proyecto sionista, desde hace tiempo ya. Es decir, y todas las extremas derechas son defensoras hoy en día de Israel, desde Donald Trump hasta todas las extremas derechas europeas. No está reñido, ¿eh? Otra cosa es que olviden que detrás, ¿no?, de todos estos grupos supremacistas que están haciendo bandera del odio contra el inmigrante, de la islamofobia, etcétera, hay un pozo absolutamente nazi, ¿no? Que esta es otra de las contradicciones, ¿no?, que encontramos, ¿no? Es decir, bueno, es que para ellos todo esto forma parte de una conspiración judía, ¿no? Entonces, para ellos también, en este sentido, el antisemitismo sigue formando parte de muchos de los grupos que hoy se reivindican como sionistas. Es decir, aquí en España lo vemos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en muchos grupos de extrema derecha que toda la vida han sido antisemitas, ¿no? Hoy están abanderando la defensa de Israel. Quiero decir, que no están reñidos una cosa con la otra, pero también es verdad que, por suerte, el sionismo y el judaísmo no son lo mismo. Es decir, hay mucha gente judía que no, digamos, comparte las ideas del sionismo y que de hecho se manifiesta, digamos, en contra del proyecto sionista. Lo que pasa es que esto es otro tema, que si quieres otro día lo hablamos, pero efectivamente en un mundo tan confuso... Que sea entonces que sea un trato. Yo lo comprometo al aire, Miquel, para que no sea la última vez que pase por acá por Canadá Tal Cual, porque de verdad que es un placer y un honor realmente poder compartir con usted. Para mí es un placer y además me parece excelente la propuesta que están llevando a cabo. Creo que es muy importante que tengan voz y además que tengan voz desde la posición de personas latinas, migrantes que forman parte de la sociedad canadiense, porque creo que es importantísimo que se reivindiquen como parte de este país también y como parte también de que tienen esta voz importantísima también para la comunidad latina en la diáspora, en Canadá, pero en Estados Unidos y aquí también en España, que es muy importante la comunidad latina que tenemos aquí en España y con la que convivimos y a la que apreciamos y con la que forma parte ya de esta sociedad. Y por lo tanto creo que esta iniciativa es, tenemos que hacer más cosas juntos, no lo dudes. Estoy abierto a que podamos conversar sobre el tema que hablamos y cualquier otro tema cuando ustedes deseen. Pues muchas gracias, Miguel. Es realmente un honor haber contado con usted en el día de hoy. Y a todos nuestros usuarios en YouTube, si quieren, por favor, dejen los comentarios. Como siempre, por favor, un comentario respetuoso, un comentario empático. Usted tiene la capacidad de expresar su opinión, de argumentar su punto de vista sin necesidad de lastimar a nadie. Esto es Canadá Tal Cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.